Bueno, abrir la Biblia, por favor, en Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 21, es decir, vamos a leer el capítulo entero. Aquellos que conseguís ubicaros a través de la Biblia o a través del móvil, vamos a leer este pasaje que quiero comentar en esta mañana. Dice así el pasaje: En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos sin defectos físicos y de buena presencia, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. Y les asignó el rey una porción diaria de la comida real y del vino que él bebía, y ordenó que los educara durante 3 años para que al cabo de ese plazo se presentaran delante de él. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Dios hizo que Daniel se ganara la benevolencia y el favor del jefe de los eunucos, aunque éste le dijo a Daniel: «Tengo miedo de mi señor el rey, pues os ha asignado lo que tenéis que comer y beber. Si os encuentra más demacrados que el resto de los jóvenes de vuestra edad, haréis que me juegue la cabeza ante el rey». Entonces dijo Daniel a Melsar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según lo que veas». Él aceptó su propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Y al cabo de los 10 días, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida real y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel en particular entendía de visiones y de sueños. Pasado el plazo que había dicho el rey Nabucodonosor para que llevaran a los muchachos a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó ante él. El rey habló con ellos, pero entre todos no encontró a ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, permanecieron al servicio del rey. En todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Oramos, Señor, Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, te pedimos que la bendigas, Señor, y pueda expresar tu palabra a mis hermanos en la iglesia esta mañana. Te pido por sabiduría, por poder y convicción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es Dios quiere que tenga dominio propio. El dominio propio en determinadas áreas específicas de la vida parece imposible para muchos creyentes.
En la lectura de hoy, Dios nos dice cómo se puede ayudar a los creyentes a tener capacidad de ejercer dominio propio. Porque vivimos en una sociedad donde normalmente predomina el exceso y la permisividad. La gente quiere la satisfacción inmediata, ignorando completamente las consecuencias a medio y largo plazo de nuestras acciones. En este capítulo de Daniel veremos cómo podemos tener más dominio propio en nuestra manera de vivir. Porque la sociedad en la que vivimos, como he mencionado, quiere satisfacción, pero inmediata, no esperar. Como hemos leído en este capítulo, el libro de Daniel comienza con una referencia al contexto histórico de la vida de Daniel. Dice aquí que el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, trasladado a nuestra contabilidad aproximadamente el año 605 antes de Jesucristo, fue el año en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, derrotó a los egipcios y Babilonia se volvió muy poderosa política y militarmente. Al conquistar Judá, fueron llevados cautivos muchos de los jóvenes hebreos y entre ellos se encontraba Daniel. En muchas de las Biblias que tenéis, al final de la Biblia vienen mapas y ahí en esos mapas podéis ver dónde está ubicado Babilonia y dónde está ubicado Israel. Y hay un montón de kilómetros. Y cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén, son llevados allí al exilio. Podemos imaginar lo que es ser llevado al exilio en una tierra lejana, pero a su vez extranjera. ¿Cómo reaccionaría yo si fuese obligado a exiliarme de mi país natal? ¿Permanecería fiel a mis convicciones religiosas y morales? Este es el desafío que tuvieron que enfrentar Daniel y sus 3 amigos. A lo largo de los años, hermanos, me he encontrado con creyentes que han venido de otros países. Algunos de ellos, no os lo perdáis, incluso decían que eran pastores, líderes en la iglesia. Y no, yo en la iglesia, en mi país, era líder de la alabanza, daba clases de escuela dominical, pero cuando llegaron aquí se pierden. Preguntas por ellos, no. ¿Por qué no viniste al culto el domingo? Bueno. Entonces, son personas que tienen una fe, por así decirlo, geográficamente localizada. En mi país sí, en mi país yo trabajaba, yo hacía, yo era, pero aquí es otro país, es otra cultura, es otro ambiente. Ya no es lo mismo. Y también conocí una persona que era una buena creyente, es una chica, que vivía, ahora ya no vive allí, vivía en Madrid y era casi de iglesia diaria, porque siempre había actividades en su iglesia, o de jóvenes, o de matrimonios, o esto, lo otro. Y cuando estaba de vacaciones en el País Vasco no asistía a ninguna iglesia, porque en su mentalidad su iglesia era aquella, geográficamente. Yo congrego aquí, esta es mi iglesia local. Fuera de aquí no existe la iglesia. Y este es el desafío que tenían estos Daniel y sus 3 amigos. No estaban en Jerusalén, no estaban en Israel, no estaban en Judá, estaban en Babilonia. La fe de Judá valía para Babilonia. Bueno, aquí vemos que Nabucodonosor ordena a Aspenaz, jefe de los eunucos, a seleccionar a algunos israelitas para su servicio. La práctica babilónica era deportar de las naciones conquistadas los mejores y los más brillantes. Los 4 jóvenes israelitas, que dice aquí el versículo 6, entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Y por así decirlo, estos jóvenes representaban la flor y la nata de la sociedad israelita.
Aparte de su estatus real y noble, los hombres que Aspenaz seleccionó tenían otras características importantes. Eran jóvenes, tal vez incluso adolescentes, tenían buena condición física, sin defecto ninguno, y tenían buena apariencia. Eran jóvenes, guapos y además de eso inteligentes y con buena formación. Sin duda ellos habían tenido la mejor educación, la mejor enseñanza ética y religiosa. Este hombre Aspenaz tenía la tarea de enseñarles la lengua y la cultura de Babilonia. Al parecer, estos jóvenes no se opusieron a este aprendizaje. Les parecía bien aprender la cultura y la lengua de Babilonia. Pero sin embargo notamos claramente que no aceptaron las enseñanzas religiosas que hacían parte de su instrucción. Es decir, ellos separaron lo que era cultura. Bueno, sí, conocemos la cultura caldea, su idioma, sus costumbres, todo lo que queráis. Pero la religión de Babilonia es otra cosa, porque ellos eran judíos y tenían un solo Dios verdadero. 4 de los jóvenes escogidos para el servicio del rey fueron, como se dice aquí, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero nos dice aquí el pasaje que les cambiaron los nombres, versículos 6 y 7. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadraz, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Los comentaristas de la Biblia sugieren varias razones para este cambio de nombre. Primero, sus nuevos nombres incluían una referencia a los dioses babilónicos, mientras que sus nombres verdaderos eran una referencia al Dios de Israel. Y poniéndoles nombres que hacían alusión a los dioses de Babilonia, pensaban que podían cambiar un poco su mente religiosa. Y segundo, probablemente para ellos, cambiándoles el nombre a un nombre babilónico, pensaban que era más fácil que asimilaran la nueva cultura. Y la pregunta que hay es: ¿hasta qué punto estos jóvenes se podían conformar a la cultura y valores babilónicos sin comprometer sus convicciones morales y espirituales? ¿Dónde ponemos la frontera? ¿Dónde ponemos la línea roja? Esto sí y aquello no. Como creyentes estamos en el mundo, pero enfrentamos la cuestión de no ser parte del mundo. Nuestras elecciones en cuanto a ropa, adorno, diversión, el estilo de vida, deben reflejar nuestros valores cristianos, pero también debemos estar conscientes de nuestra cultura y ser verdaderos testigos de Cristo. Ese es el equilibrio que debemos intentar mantener. Yo acepto todo lo positivo que tiene la cultura vasca, española, europea, el idioma, las tradiciones, lo que queráis. Pero cuando invade mi creencia, mis convicciones, sea la cultura que sea, tengo que decir no, como dijeron estos hombres. Hemos leído en el pasaje que ellos no aceptaron la alimentación que les querían dar. Seguramente tú has vivido situaciones en las que había una tensión entre los valores del cristianismo y los valores sociales. Y ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Versículo 8 dice: Daniel hizo el propósito de no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con las comidas babilónicas. Él sabía que la primera porción de comida real era para los ídolos paganos y que el vino también era derramado sobre un altar. Entonces, comer y beber esta comida tenía algo de identificación con aquellas prácticas, porque era comida y bebida que previamente se había ofrecido a los ídolos paganos. Otra de las probables razones para que Daniel rechazara la comida ofrecida
sería probablemente la composición con alimentos impuros según la ley judía. Sabéis que los judíos tenían, eso lo leemos en el Pentateuco, tenían la prohibición de comer determinados alimentos por considerarlos impuros. Entonces, había dos motivos por el que Daniel y estos 4 hombres rechazaron la comida del rey. Una razón religiosa, probablemente eran ofrecidos previamente a los ídolos, y una razón dietética, eran alimentos que seguramente no eran aprobados para los judíos. Y aunque Daniel pudo poner a un lado sus convicciones y consumir la comida y el vino, él ejerció dominio propio y sugirió un plan alternativo. La palabra dominio propio no aparece en este capítulo, pero Daniel tuvo sin duda dominio propio para evaluar la comida ofrecida por el rey. Nuestra sociedad, hermanos, promueve muchas veces el exceso y la autosatisfacción personal y momentánea. Hay muchas áreas en las que hay excesos. Por ejemplo, algunos no resisten las compras, sobre todo en rebajas. Hay personas que son incapaces de decir basta. Esto no lo necesito, pero lo voy a comprar porque está tan barato, y al final te juntas con 20 cosas que no son tan importantes. Hay personas que son compradores o compradoras compulsivas. Es un problema que tenemos hoy. Y son personas que son inducidas a comprar por impulso y no con responsabilidad. Otros no tienen dominio propio en lo relacionado con la salud. Personas que se abandonan en su cuidado. Personas que no tienen dominio propio con el sexo, con la comida, con el tiempo o con el dinero. Y esto hemos hablado también en la escuela dominical sobre la mayordomía. Hay personas que literalmente son esclavas del dinero. Nunca tienen suficiente. Y sin embargo, la voluntad de Dios es que los creyentes sean disciplinados en varios aspectos de la vida. El apóstol Pablo incluye la templanza en la lista de los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita a tener más dominio propio del que tendríamos por nosotros mismos. Dios da a los creyentes el poder de controlarse. La determinación de Daniel de ejercer el dominio propio podría haberle traído consecuencias. A pesar de todo, tuvo el valor de asumir sus convicciones. Y de hecho, les advirtieron de que podía traer consecuencias si su salud no mejoraba. Y sin embargo, ellos siguieron adelante. De la misma manera, el ejercicio del dominio propio también tiene un coste y consecuencias en la sociedad actual. Cuando tú decides ejercer dominio propio, en todas estas cosas que he mencionado, en la comida, ¿tienes dominio propio en la comida? Del 1 al 10. En tu tiempo, en tu dinero, en la vida sexual, en las compras, en la puntualidad. ¿Cómo eres tú del 1 al 10? ¿Cómo te catalogarías en cuanto a dominio propio? Después que el oficial jefe de los eunucos expresó su reserva acerca de la decisión de Daniel de no comer aquella comida, Daniel propone una experiencia de 10 días. Durante este periodo comerían solo legumbres y beberían agua. Después de ese tiempo, el jefe compararía al grupo de jóvenes con este tipo de alimentación y el grupo que comía el alimento del rey. Y se acordó hacer este experimento que resultó bien para Daniel y sus compañeros. Pasado el tiempo acordado, como hemos leído, ellos parecían muy saludables y más gordos que los que comían de la comida del rey. Entonces se les permitió continuar comiendo de la misma manera que habían solicitado. La persistencia de este joven salió bien y resultó un éxito. Al acabar el programa de entrenamiento, el rey quedó impresionado con sus conocimientos y habilidades, y los 4 quedaron al servicio del rey. De alguna forma, fueron promocionados. Dios bendijo la constancia de estos jóvenes en afirmar y mantenerse firme
firmes en sus convicciones. Dios obró para que Daniel fuese del agrado de aquel oficial. Dice aquí el versículo 9. Dios hizo que Daniel se ganara la benevolencia y el favor del jefe de los eunucos. A pesar de esto, más tarde, como está registrado en este libro bíblico, Daniel y sus contemporáneos y sus compañeros, enfrentaron oposición por causa de sus convicciones. Si seguimos leyendo el libro de Daniel, vemos que luego se le ocurre levantar una estatua y el que no la adoraba iba a ir al fuego. O sea que las pruebas para ellos, para mantener sus convicciones, no terminaron ahí. Pero a pesar de esto, permanecieron fieles a Dios. Así que el desafío que quiero transmitir esta mañana para vosotros y para mí es que tenemos que ejercer dominio propio frente a un mundo donde tenemos tantas tentaciones para olvidarnos de Dios. Y podría poner muchos ejemplos. Conocí a un hombre que formaba parte de una iglesia, incluso llegó a ser el tesorero. Era un hombre muy bueno con la contabilidad. Y aparentemente, hermanos, os puedo decir que cada vez que yo hablaba con él, me parecía que era una persona que amaba al Señor, amaba a su familia. Y con el tiempo nos enteramos, este hombre viajaba por cuestiones de trabajo, era viajes de negocios, nos enteramos que cada vez que hacía un viaje de negocios tenía un caso con otras mujeres. Es decir, tenía una doble vida. No era fiel a sus convicciones, no tenía dominio propio. Bueno, está ya lejos apartado de la iglesia, hace tiempo ya. Una de las peleas más tremendas que yo he tenido con mis hijos en el colegio es con el tema de cuando tocaba cantar a Santa Águeda. ¿Sabéis por qué? Porque lo disfrazan de cultura vasca. No tiene nada que ver con lo religioso, esto es cultura vasca, esta es la tradición aquí. Toma un palo y empieza a dar golpes ahí en el suelo y a cantar. ¿Pero a quién se canta? Se canta a la belleza del bosque vasco, se canta a los ríos, ¿no? De Euskal Herria, ¿no? Se canta a una santa en su honor. Y siempre teníamos que mandar la típica nota, o ese día no iban al colegio, porque la actividad del día era esa, o les pedíamos a los profesores. Sé que para los niños a veces se sienten un poco mal, ¿no? Como señalados. Pero hermanos, son convicciones que no podemos ceder. No, porque el niño o la niña no sufra, que vaya, total, Dios sabe todo. Daniel y sus 4 compañeros se mantuvieron firmes en sus convicciones, incluso sabiendo que les podía salir mal y podían perder la vida. Y aquí es lo que yo decía desde el principio, hermanos, que tenemos que diferenciar lo que es cultura, lo que es tradición, que todo está muy bien. Es un honor vivir en el País Vasco, un país precioso, donde hay tantas cosas bonitas, tantas canciones bonitas. El idioma puede costar más o menos aprender, pero si van desde niños lo aprenden. Pero hay que separar lo que es cultura y tradición de lo que es religión. Y si la gente en los colegios no sabe diferenciarlo, estamos nosotros para decirlo. Esto no es tradición, esto es religión. Y mi hijo no participa. Y nos vamos a ver enfrentados, hermanos, a los valores seculares. Los valores seculares es que dicen que hay que apartar la religión de la vida privada, pero para un cristiano eso es imposible. ¿Cómo voy a hacer yo una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia? ¿Cómo voy a decir Dios es amor, Dios condena el aborto y luego en la calle, con los compañeros de trabajo, decir, bueno, pues no me parece tan mal? Tenemos que tener claros, hermanos, que los valores cristianos chocan y van a chocar con los valores seculares. Y no podemos dejar que nos invadan, a veces sin querer, porque viendo la televisión todo parece que hay que ser liberales, hay que aceptar la sociedad como es. Y una cosa, hermanos, es respetar. Nosotros respetamos las creencias de todo el mundo
y la conducta de todo el mundo, siempre que no invada la nuestra. Eso es respetar. Y otra cosa es aceptar, que me parece bien eso. ¿Se entiende? El cristiano respeta, pero no acepta. Es que sois intolerantes. Bueno, la intolerancia de Dios, ¿qué le vamos a hacer? A veces hablarán bien de nosotros y a veces hablarán mal de nosotros, pero que no sea por nuestra conducta, que sea por nuestras creencias. Amén. Cierra tus ojos y baja tu cabeza. Y quiero que en esta mañana pienses en qué área de tu vida necesitas ejercer dominio propio. Y el Señor te puede revelar. Puede ser en tu tiempo, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu manera de manejar las posesiones materiales, puede ser en tu familia. Señor y Dios, pedimos en esta mañana bendición para cada uno de los que estamos aquí, también para cada persona que nos pueda estar viendo a través de Internet. Tú conoces, Dios mío, qué área de mi vida necesito trabajar para ejercer dominio propio, como Daniel y sus amigos, que entendieron que tiene que haber una frontera, que tiene que haber una línea roja entre lo que es la cultura secular y las convicciones religiosas. Señor, no permitas que traspase esas líneas que tú has puesto en tu palabra, Dios mío. Dame dominio propio. Y si en alguna área de mi vida ves que estoy débil o cediendo, dame fuerzas, que el poder del Espíritu Santo me ayude a hacer lo que no puedo hacer por mí mismo. En el nombre de Jesús. Amén.